Hola, bienvenidos a todos en este año 2025. Estamos muy orgullosas de tenerlos aquí con nosotros y pues estar estrenando nuestra tercera temporada de Cafeteando Derecho. Y pues sin más trámite, nosotras hoy, Sara Chávez y Carla Cuevas, que en esta ocasión nos va a estar acompañando desde sus vacaciones, pero nos tienen en la mente seguramente. Querida Carla, te mandamos un saludo. Queremos platicar sobre un tema que a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado. ¿Qué onda con el salario mínimo? Sabemos que lo volvieron a aumentar otra vez. Que desde que entró el anterior presidente AMLO, López Obrador, él dijo dentro de sus discursos de campaña que aumentaría el salario mínimo. Y la verdad es que sí se lo tenemos que reconocer. Cuando él inició su administración, antes de que iniciara su administración, teníamos un salario mínimo de 88 pesos. Y ahora, por lo menos en nuestra región fronteriza norte, aquí en 2025 estamos hablando de 419 pesos y zona general 278 pesos. Pero como es un tema bastante técnico, pero que tiene muchas implicaciones, pues nuestra idea siempre ha sido, ya saben, traer a los mejores profesionistas en la materia. Así que esta vez les traemos un gran invitado, el contador público certificado y doctor en Derecho, Juan Manuel Hernández Brito. Bienvenido, contador. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes también a la gente que nos ve y nos escucha. Estamos aquí a las órdenes, a la disposición para lo que podamos nosotros colaborar con ustedes. Gracias, bienvenido, contador. Fíjate que no teníamos ahora sí que otro profesionista en la mente porque tú eres muy experto en el tema del salario mínimo y queremos que nos platiques un poco de qué trata el salario mínimo. Nos gustaría que nos compartieras a ti, yo te he escuchado en alguna otra plática y charla, que nos platiques cómo es que surge un salario mínimo en México para saber por qué tenemos un salario mínimo. No sé si ustedes lo sabían, pero si no lo saben, aquí mi querido doctor nos va a platicar un poco. Pues mira, vamos a tener los antecedentes del salario mínimo y todos pensaríamos que de repente el salario mínimo nació por obra y gracia a veces del gobierno o de alguien. Y no, mira, los antecedentes en el mundo del salario mínimo se dan en Europa, en el área de Nueva Zelanda, que son los primeros que establecieron el tema de lo que viene siendo salario mínimo. ¿De dónde viene la palabra salario? De la sal. Okay. Anteriormente, cuando la gente vivía en esclavitud, se les pagaba con un montoncito de sal, okay, que era lo que utilizaban para los conservación de alimentos y la propia elaboración de los productos de la casa. Entonces, de ahí viene el origen de la palabra, del salario, de la sal, okay, del uso de la sal. Entonces, se viene para acá en más o menos en los años 1800, cuando empieza a surgir el tema del salario mínimo en Europa, uh-huh, y nosotros lo traemos hacia México. ¿Sí? En 1906. Wow. En 1906 el Partido Liberal Mexicano, que es la parte donde nace la raíz de lo que nosotros conocimos como el Partido Revolucionario Institucional. El PRI. El PRI. Así es, que era cuando traían las causas. Bueno, sí, este partido, el partido, causas sociales. El Partido Liberal Mexicano, en 1906, uh-huh, suscribe su plataforma política. Y dentro de la plataforma política que ellos establecían, uno era el tema de pagar salario mínimo. Okay. Y la gente, pues obviamente algunos recordarán que México no estaba industrializado en esa época. Sí, ¿no? Tanto el norte como el sur era el sector primario, teníamos mucha ganadería, mucha agricultura, pesca, pero no estábamos industrializados. Uh-huh. Entonces ellos lo que pedían era un salario mínimo justo, que alcanzara, no le decían salario mínimo, sino un jornal. Okay. Hoy incluso ya oímos hablar a la presidenta, hace poquito en alguna mañanera la oí que está buscando entregar un jornal a los que se dedican a ciertos a fabricación o más bien siembra de algunos productos mexicanos, el rescate del campo, están procurando rescatar el campo, entonces están volviendo a usar la palabra jornal. Okay. como algo de antecedente. Entonces, en aquella época, uh-huh, se buscaba pagar un jornal, y el jornal que se buscaba como monto inicial era alrededor de 5 centavos. Wow. La idea de un salario mínimo o de un jornal era para que la gente no quisiera pagar un centavo.
No, mira, fíjate que el tema no era un centavo, sino que se hizo un estudio, bueno, los estudios que en aquel tiempo había, o la poca información o mucha información que tenía la gente a su alcance, estableció ese jornal en el cual ya se decía que lo que recibiera el trabajador debería de ser suficiente para él y para su familia. O sea, le tendría que alcanzar para él y su familia en cosas muy específicas. ¿Cuándo se promulga ya como un tema de política pública? Okay. Eso es bien importante que sepa la gente. La política pública que se establece es en el nacimiento de la Constitución de 1917. Ya la Constitución del 17, ya en el artículo 123, ya se establece el salario mínimo. Y el salario mínimo se establece como una cantidad mínima, dice, que el trabajador debe de recibir para que alcance para la manutención de la persona que trabaja, okay, y más aparte su familia, ¿qué tal? Su familia, y que sus hijos asistan a la escuela y que tengan cultura y que tengan también en aquel tiempo no decía la parte cultural como la previsión social que hoy conocemos, sino decía para la parte de ocio, que les alcance para el tiempo, la recreación, lo que nosotros hoy conocemos como recreación, pero no, así decía la Constitución tal cual, decía para elementos de ocio, que le sirvan también para cuando el trabajador no tenga nada que hacer, pues le pueda servir para que pueda utilizar y ir a algún lugar junto con su familia. Y la gente recordará que en aquellos tiempos efectivamente las madres no trabajaban. Pues no, era nada más el padre de familia, el hombre, así el que podía recibir su salario mínimo, entonces, ¿no? Exactamente, entonces el salario mínimo hubo una época en que estuvo muy protegido y estuvo muy, muy cuidado. Toda la familia. Para toda la familia. Entonces, y ahí nace, en la Constitución del 17 también, nace lo que hoy conocemos como previsión social. Y la previsión social es un tema bien interesante, bien importante, que es un complemento de lo que viene siendo el pago del salario mínimo, que son beneficios que el patrón, la empresa, puede otorgar a los trabajadores adicionalmente. De su salario. De su salario. Y a veces son, como puede ser despensas. Puede ser la despensa, lo que conocemos el bono de puntualidad, la caja del ahorro. Todo lo que puede complementar. Todo lo que puede complementar a ayudar a ¿cómo se llama? Al bienestar del trabajador. Fíjate, contador, que yo siempre, bueno, ya últimamente en lo que nos hemos estado fijando en esto de los derechos humanos, de todos los derechos de los mexicanos, lo que es la Constitución de 1917 siempre ha sido una constitución de vanguardia, de contener derechos sociales muy importantes, reconocidos, y de repente o a lo mejor el gobierno se olvidó de seguirlos reconociendo, pero mira, el hecho de que tú nos platiques que el salario mínimo ya estaba reconocido desde 1917 por una constitución como la de nosotros es algo muy interesante, que como mexicanos tenemos que seguir exigiéndole a las autoridades que sigan cumpliendo la obligación que mandata nuestra Constitución hoy vigente. Sí, mira, ahí el tema se nos ha olvidado mucho. Incluso ¿quién nos ayudó hasta hacer el tema del tema del salario? Esa Constitución, curiosamente, a veces no es un tema que tenga que ver con religión, pero sí tiene que ver en nuestra cultura la religión. Uh-huh. Nosotros venimos de una religión que, pues en este caso, pues es la católica, es la que ha estado más fuerte y presente en nuestra historia como país, como sociedad, como nación. Sí. Y yo te voy a decir una cosa, la Constitución de 1917, las mesas de debate, uh-huh, las establecieron en los conventos ¿cómo se llama? En Querétaro. ¿Cómo crees? Así es. El diario de debates. ¿No que era laica el Estado? No, los diarios de debates que son los que tienen los diarios de debate registran en un contexto de debate en la Cámara de Diputados, y donde dicen, el diputado Pedro dijo que el salario lo defiende por este lado, ¿no? Entonces va escribiendo, hay un escriba que está ahí tomando notas. Las notas. Entonces hay otro que por allá está. Entonces el contexto que dice, en la ciudad de Querétaro, en las instalaciones del convento fulano de tal, se estableció la comisión de salarios mínimos a platicar del tema del salario mínimo. Fíjate, curiosamente. Estaba el cardenal al lado, ¿no? Y ahí casi estaba el cardenal al lado. Entonces, de repente, como dato curioso, como dato cultural, se nos olvida.
y a veces a nuestros legisladores actuales no tienen los elementos suficientes históricos, a veces hasta para poder acceder a lo que somos nosotros como sociedad, como nación. Dentro de estos antecedentes yo te puedo decir que México tiene firmado prácticamente desde que la Organización Internacional del Trabajo nació, que es un organismo de la ONU, sí. Es la misma ONU, nada más que en materia laboral, son ¿cómo se llama? Organismos internacionales. México ha suscrito una serie de acuerdos, de compromisos, ¿no? Que incluso están vigentes. Por ejemplo, hay un acuerdo, el acuerdo 95 y 139, que es el tema de protección del salario. Claro. En materia de salario. Y hoy lo que vemos, hoy en día, a la actualidad, el tema del salario mínimo no está siendo protegido. Oye, pero tocando ahorita el tema de los organismos internacionales, es una pregunta que muchos nos hacemos. Bueno, muchos medio sabemos la respuesta, pero otra gente cree que el aumento del salario mínimo, como ahorita les dije en la introducción, que estuvo de 88 pesos con Peña Nieto y que ahora está en zona fronteriza en 419, se debe a la buena voluntad del presidente López Obrador. Sin embargo, no sé si esto realmente tú nos puedes platicar, ¿realmente fue su idea o no? Híjole, mira, voy a ¿cómo se llama? Yo creo que la gente que nos ve, nos escucha, muchos van a sacar sus pañuelos y otros van a querer agarrar las flechas y me van a querer tirar de flechazos, ¿verdad? Porque por lo que les voy a decir, miren, el salario mínimo en este país no fue una bandera del presidente o de la Cuarta Transformación, y voy a explicar por qué. El aumento no fue. Hay una serie de elementos, de factores que dieron que el salario mínimo tenía que ajustarse en México. Uh-huh. Esos organismos internacionales, obviamente estaba la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, obviamente el Tratado de Libre Comercio, porque nosotros estábamos siendo muy, ¿cómo se llama? Dispares, claro, con nuestros socios. Pues el salario mínimo aquí, pues como bien lo decías, 88 pesos, y en otras partes, por ejemplo, como Estados Unidos y Canadá, que son los socios del tratado comercial, pues obviamente pagaban 3 veces más de lo que se supone que estábamos aquí, o 4, ¿verdad? Entonces no había un tema de equidad, claro, y cuidado de la planta trabajadora, y por eso incluso tanta expulsión de connacionales hacia esos países. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque el salario mínimo no alcanzaba. Sí, soy una persona que a lo mejor voy a ganar el salario mínimo en México, pues mejor me voy a ganar los Estados Unidos, ¿no? Correcto. Entonces ese es un elemento, pero uno de los principales que yo he detectado, uh-huh, es ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Derechos Humanos de este país en 2016 se pronunció y lo publicó en el Diario Oficial de la Federación, donde hizo una serie de recomendaciones al tema del salario mínimo. Y el tema del salario mínimo específicamente se lo recomendó a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría del Trabajo y al Poder Legislativo, que el salario mínimo tendría que ser ajustado, y ya el concepto de quienes nos dedicamos a temas de este tipo de cálculos de salario, que hemos oído por ahí hablar o escuchar, el mínimo vital. Claro. El mínimo vital ya en este país, por primera vez en un documento oficial, uh-huh, yo lo veo a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien dice... se hace mención sobre el mínimo vital. Sobre el mínimo vital, ya lo especifica así como el mínimo vital. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo maneja como el mínimo existencial. Okay. ¿Sí? La Suprema Corte. Ya en algunos otros ordenamientos, por ejemplo, como el Código Civil, se lo podemos ver, ese mínimo vital, ese mínimo existencial, el tema de los alimentos. Cuando alguien demanda alimentos, entonces, que son las mínimas cantidades que debe de tener las personas para su subsistencia, ¿no? Todo lo adquieren a través de la base del salario. Entonces, ha tenido una serie de elementos tan importantes el salario que pareciera que es de este gobierno. No es de este gobierno, es un tema. Pues no, por lo que dices, entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2016 sí hacía su chamba. Sí. Sí, recomendarle al Estado mexicano y a sus 3 poderes lo que sí era importante. Sí, fíjate. Más aparte me imagino la OIT que insistía, defiendan el salario mínimo, estados. Sí, mira, por ejemplo, el salario mínimo
la del 17, el artículo 123, decía que el salario mínimo debería ser aplicable en toda la República. Debería de alcanzar y de cubrir la educación, los placeres honestos, porque así decía la Constitución. Placeres serán? Honestos. ¿Cuáles serán? ¿Verdad? Pero decía placeres honestos, así está en el texto. Ok, una nieve. Sí, una nieve, el ir al parque, un algodón de azúcar, etcétera, ¿no? O a lo mejor ir al billar. Ir a la Alameda. Ir a la Alameda. No sé. Sí. Debería de cubrir una jornada. En el paso del tiempo, el salario mínimo, por ejemplo, fue sufriendo ajustes y de pronto adoptó el término digno, un salario digno. Okay, sí. Y cuando nosotros hablamos de la dignidad humana, busca el texto o busca textos y nadie te define qué es dignidad. Si tú vas a la Real Academia, decía que el vivir, la dignidad se convierte en vivir dignamente. Okay. Pero no hay un tema de dignidad. ¿Cómo vivimos dignamente? Como vivimos de la dignidad, o sea, nomás dice vivir dignamente. ¿Y qué es eso? Sí, sería una cuestión moral. No sabemos. Una cuestión material, ¿no? Bueno, quien termina definiendo el tema de la dignidad, curiosamente fue el Papa Juan XXIII. Wow. El Papa Juan XXIII termina definiendo la dignidad como una serie de elementos y dice, el trabajador, el jornalero, wow, el trabajador de fábrica, de taller, para que su vida pueda ser dignamente, debe tener un salario, debe tener casa, debe tener habitación, debe tener vivienda, debe tener efectos culturales, debe tener pensión, debe de tener seguro de desempleo, y le da una serie de cualidades a lo que viene siendo el tema de la dignidad. Entonces, termina diciendo el Papa que que a través de las encíclicas termina diciendo que pues son una serie de cualidades. Tiene que tener la dignidad que humana. Tiene que tener la dignidad humana. Entonces, por eso digo, no nos asuste, porque son temas que verdaderamente nosotros en América, parte de nuestra historia está ligada 100% al tema de la teología. Claro, y más de la teología de la liberación, donde nos ayudan a que nosotros tengamos un mejor desarrollo del ser humano, ¿no? Correcto, hay un ala de la parte de la iglesia social cristiana, que vienen siendo, digamos, son la ala conservadora dentro de la iglesia y la área reaccionaria de la iglesia, sí. Y la área reaccionaria de la iglesia es la que se ha encargado de ver el tema de los derechos humanos de los seres humanos, y han pugnado, por ejemplo, hoy en día. Hace algunos días yo veía en El Salvador que el cardenal del Salvador está buscando, trae un movimiento para buscar que los trabajadores de ese país tengan una pensión digna. Wow, otra vez vuelven a meter su tema. Sí, pero no es un tema de veras, o sea, para mí no es un tema que nos debe de asustar, porque no, al revés, están ayudando a la sociedad, ¿no? Están ayudando a la sociedad, exacto. A los más desprotegidos. A los más desprotegidos, ¿no? Así es. Entonces, siempre ha sido una lucha entre poderosos y no poderosos. Ahora, nomás para que te des una idea, lo que es una palabra, la dignidad. Salario digno. El salario digno. Entonces, son las cualidades que debe de tener, para que la gente que nos escucha, las cualidades que debe de tener, cualitativas, que tiene que ver con la alimentación, el vestido, la educación, la cultura, el deporte. No, pues un chorro de cosas. Como esas cosas. ¿Cómo nos alcanzaba con 88 pesos? ¿Cómo nos alcanzaba con 88 pesos? Pues no había dignidad en ese tiempo. No había dignidad. Y luego lo cambiaron, le pusieron también que el salario debería de ser socialmente útil. Sí. ¿Dónde empieza a tener? Y luego le hicieron otra modificación por ahí que dice que el salario debería generar y deberá de ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, desde el orden material, social, cultural, y que promueva la educación en los hijos como parte obligatoria. Es mucha carga, ¿no? Para el pobre salario. Sí, te das cuenta. Entonces, hablar del tema del salario no es algo importante en el país. Entonces, por eso es que el tema de lo que viene siendo la lucha del salario, pues debe uno de buscar proteger, pero también debe uno de buscar proteger todos los factores que conllevan a quien entrega el salario. Y saber que es una cuestión social, no es de que llega un presidente y él tiene una bandera. Sí, él realmente tiene que velar por los derechos de todos, pero estos derechos los tenemos desde 1917 en nuestra Constitución. 1906. En 1906. 1906, que es donde se tiene el antecedente en el Partido Liberal en este caso, ¿no? Se menciona ya en la Constitución de 1907, que es la que actualmente nos rige, y pues es algo que sí nuestros anteriores gobernantes nos habían quedado de ver mucho. Así es, nos han quedado de ver, pero lo han hecho, mira, lo que pasa es que el salario mínimo lo prostituyeron. O sea, esa es la razón.
por lo que de alguna forma sometieron al salario mínimo. O sea, el hecho de los incrementos o de las actualizaciones del salario mínimo fue un tema de sometimiento del indicador, porque de repente lo mal usaron. Lo usaban, por ejemplo, la gente que pues por ahí se ha de recordar algunos, que el salario mínimo lo utilizaban para poner multas de tránsito. Claro. Te pasabas el alto y te decían, bueno, vete a que te la califique el juez calificador en la 5 salarios mínimos, ¿no? O Ajá. uno te decían. Te decían de 1 a 5, de 1 a 10 y te lo tasaban en vez de salario mínimo. Entonces le decías al juez, oiga, señor juez, ayúdeme. Bueno, le rebajo la mitad de salarios mínimos. Entonces pagabas tus multas en vez de salarios mínimos. Entonces ahí ya se convertía en otro tipo, en una sanción, un salario mínimo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a seguir platicando de eso. No nos deje de escuchar porque seguimos con este tema del salario mínimo en México. Ya estamos de vuelta en Cafeteando Derecho. Regresamos aquí a Radio Esquina 32 y ya saben, pueden escucharnos en vivo a través de la frecuencia 1150 AM en Tijuana y San Diego y 800 AM. Y por Mexicali y Caléxico en el 1190 de AM. No nos dejen de seguir también en nuestras redes sociales como Cafeteando Derecho en YouTube, Instagram, Facebook. Y pues aquí continuamos nuestra charla con nuestro buen amigo Juan Manuel Hernández Brito, contador público certificado y doctor en Derecho Fiscal, quien nos está platicando sobre el salario mínimo y el aumento que todos ustedes han escuchado que está ocurriendo en México ya desde hace varios años. Contador, síganos platicando. Sabe que el tema del salario mínimo y nos quedamos con cuando era usado para imponer sanciones como métrica, porque ya no lo hacen ahorita. Sí, mira, efectivamente hay una reforma constitucional en 2016. También. En 2016 hacen una reforma constitucional para decir en el texto del 123, dicen que el salario mínimo deja de ser un medio de indicador, para que ya no sea usado como indicador, medida ni tasado, ¿no? Okay. Entonces le llaman desindexación. A eso. ¿Qué quiere decir la palabra desindexar? Es quitar. Okay. Quitar. Entonces tendrían el constituyente de esa época del 16, lo que dice es quiten de los textos legales el uso del término salario mínimo. De una sanción de 450, ya no vamos a decir salario mínimo. Ya no vamos a decir salario mínimo, ahora van a decir, los vamos a tasar en UMAS. Y nace por ahí la ley de la UMA. ¿Sí? Es un término que ustedes deben conocer. Así es. Ahora, ¿qué ha estado pasando con el tema del salario mínimo? El salario mínimo, efectivamente, sí está está creciendo, pero también, como te decía, la reforma de la Constitución que nace en el 17, que ya establece el tema de la previsión social, que son, ¿cómo se llama? Prestaciones adicionales al salario mínimo, como por ejemplo la despensa, el fondo de ahorro, el bono de puntualidad y todos esos bonos que adicionalmente pues van ganando los trabajadores, los están queriendo tasar en UMAS. Okay. O sea, cuando malamente. Cuando la Constitución en el tercero y cuarto transitorio de la reforma establece, mandata al constituyente, en este caso la Cámara de Diputados o los diputados dicen, tiene un año las legislaturas de los estados, los ayuntamientos y el propio gobierno federal para poder hacer los cambios a las leyes que tengan el término salario mínimo, tasado en salario mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos deberían de haber dejado de usar el término salario mínimo para multar, para sancionar, para ¿cómo se llama? Cobrar un derecho o para pagar un impuesto. Simple y sencillamente debieron de haberlo cambiado. ¿Qué sucedió? Que sí hubo un tema de cambio. Sí. Sí, y actualmente, pues en ningún lugar te dice que las prestaciones, ¿cómo se llama? Se tengan que entregar en UMAS. Es más, hay un acuerdo internacional, la propia Constitución. Esos no son sanciones. No son multas. Porque la Constitución específicamente habla de que el salario mínimo debe de ser usado para sus fines que sean con ese mismo de previsión, objetivo. O de sociales, ¿no? Con ese mismo objetivo de entregarle al trabajador, ¿no? O sea, lo que sea al trabajador que le tengan que entregar en vez, en una forma de medida del ¿cómo se llama? Del salario, se lo deberían de entregar en salario.
O sea, es una forma protectora de que las prestaciones que ya contemplan, como la previsión social y otras prestaciones que la misma Constitución establece, deben de ser entregadas en ese mismo valor de salarios mínimos. Para eso sí se puede usar el término salario mínimo. Sí, porque también ese tema también venía mucho, ¿sabe qué? En el tema de las pensiones. Sí. De repente también los estados, o el propio estado, a través del ISSSTE o el Seguro Social, de repente te querían dar o te quieren dar una pensión en UMAS. Sí, claro, y lo cual es incorrecto. Claro, porque no es tema las UMAS en esta materia de No, porque mira, de pensiones, ¿no? Ahorita estábamos hablando estabas hablando, por ejemplo, el tema del salario mínimo. Está en 412 pesos más, pesos menos. El valor de la UMA son 108 pesos. Es que te dan una tercera parte de tu pensión. De tu pensión. Entonces hay que tener cuidado con lo que estamos firmando. No sé si ya lo están corrigiendo o lo siguen dando en No, Moody's. es que no, ni siquiera hay un tema. Mira, ni siquiera hay un tema de debate. Ni siquiera debería de haber un tema de debate porque el constituyente del 16 en la reforma, en esos transitorios, establece como término un año. En un año, dice periódico, deberán de estar homologadas todas las leyes y deberán de estar cambiadas las leyes. Entonces, ¿qué es lo que no cambió? Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta, cuando te habla de deducciones, ¿sí? Te dice salarios mínimos. Vas a tener derecho... Un patrón. No, el trabajador. El trabajador. El trabajador. Tiene derecho el trabajador a una exención en aguinaldo en tantas veces salario mínimo. Y te lo dice así, no te dice en UMAS. Okay. Dice salarios mínimos. Tienes derecho a que tu prima vacacional sean tantos salarios mínimos exentos. Okay. Y así te va diciendo, ¿no? Lo que está exento en salarios mínimos. Porque la intención del constituyente siempre fue proteger el salario y los resultados o los adicionales del trabajador. ¿Qué pasa si lo tasan con UMAS? Porque la autoridad lo está haciendo. Hacen que las bases gravables crezcan. Claro, porque es menos. Es menor, exacto. La exención se vuelve chiquita. El 400 pesos son salarios mínimos, la UMA es 108. Exacto. Entonces, los otros 300 son impuesto. Claro, no Entonces, se dejen. Los incrementos que en un momento determinado están recibiendo los trabajadores, pues ahora resulta que a quien le están incrementando, pues es al SAT y al Seguro Social, porque ellos son los que han estado. Ellos no pierden. Ellos no pierden. No están perdiendo porque están para lo que les números. Conviene, usan las sumas. Para lo que les conviene, usan los salarios mínimos. Exacto. Y está muy claro. El diario de debates, pues, incluso sí. Yo estuve revisando el diario de debates que se dio en el a la hora de establecer la UMA. Y mira, y curiosamente aquí hay dos personajes que yo veo que están muy, muy posicionados dentro de la Cuarta Transformación. Ajá. Uno es Mario Delgado y el otro es Zoé Robledo. Okay, Mario Delgado se encuentra actualmente como secretario de Educación Pública y Zoé Robledo repitió en el Seguro Social. Está en el ISSSTE ahora. O en el ISSSTE, ¿no? Creo que está por ahí, pero estuvo en el Seguro Social. Entonces dices... O sea, saben del tema del salario mínimo. Ellos mismos se pronunciaron. En el diario de debate se pronunciaron, ahí están las participaciones que ellos tuvieron, donde dicen, efectivamente, el salario mínimo debe de ser protegido y los componentes del salario mínimo, lo que se les entrega al trabajador por veces salario mínimo, debe de protegerse. Entonces, esa parte de ahí, ¿en qué momento se les olvidó? Cuando les tocó firmar ya las pensiones, yo creo las que prestaciones, sí. cobrar los impuestos. Yo creo que sí. Entonces esa parte de ahí, ese tema verdaderamente es muy importante que la gente lo sepa, porque debe de checar sus retenciones de impuestos, porque el impuesto sobre la renta lo paga el trabajador. Claro. No por medio de un intermediario que se llama patrón. Te lo retiene, te lo quita y lo entera. Y lo debe de enterar. Sí, lo debe de enterar al Estado, porque no podemos cada quien ir a llevar nuestro pago al SAT, ¿no? Y esto, por ejemplo, del pago del salario mínimo y de los impuestos, yo estaba escuchando, pero la verdad es que es una duda que no me gustaría preguntarle. Cuando uno gana un salario mínimo, decían, es que si tú ganas el salario mínimo no pagas impuestos, pero ahora que subió tanto el salario mínimo, ¿sí van a pagar impuestos? Mira, desafortunadamente las tablas del impuesto sobre la renta no han sido actualizadas. Y ahí viene de 1 centavo a tantos digamos pesos, el primer renglón ya trae un porcentaje del 1.15, luego entonces el siguiente renglón pues dice de tanto ya el 10%, el 7%, hasta el 35% que se cobra ya los ingresos bastante altos.
Pero ya, si tú metes en el cálculo, porque eso es lo que están haciendo los informáticos, los programas informáticos de nómina, que no están respetando la exención del salario mínimo. Entonces, ellos meten las tablas y las tablas hacen el cálculo. Pero la Constitución dice otra cosa. Claro, nomás dile al informático, al que programa las computadoras, dile que pues, esa parte se les olvidó revisar la Constitución. No me diga que no, o sea, eso está pasando. Hay un conflicto ahí entre el que mete el dato y la Constitución. Sí, y mira... Y tu derecho a no pagar impuestos. Mira, y honestamente, muchos colegas, mucha gente de nosotros, pues de repente como no sabemos en el tema de programar, pues es que así me lo entregaron el programa. ¿Qué vas a ver, no? Del derecho Pues, y al final... Porque sabe que es una cuestión que yo estuve viendo así en las redes sociales que decían, claro, es que están subiendo los impuestos para que todos paguemos impuestos ahora. Y yo me quedé pensando, pero pues ¿qué no se supone que el salario mínimo está exento? Está exento. Es exento. O sea, eso está bien claro. O sea, está bien claro en la Constitución, está bien claro en la Ley Federal de Trabajo ¿Y qué pasa entonces con estos que suscribieron el decreto para aumentar el salario mínimo? ¿Que no hay mesas de trabajo donde...? Pues deben de actualizar. Mira, yo por eso vengo diciendo desde hace mucho que este país no tendrá transformación. Ay, no. No va a haber transformación si no hay una verdadera reforma fiscal. La reforma fiscal o lo que se nos... Yo recuerdo que en aquel tiempo cuando Andrés Manuel estaba en campaña, él comentó que sí, efectivamente tendría que hacerse una reforma fiscal, donde la reforma fiscal cambiara la metodología de incluso cómo se cobran los impuestos, cómo se recaudan los impuestos. Nosotros, nuestro sistema fiscal que tenemos actualmente es de mucha formalidad. Sí, es lo más complicado. Es lo más complicado, porque hay que, para efectos de poder hacer deducible, por ejemplo, el gasto del trabajador, hay que timbrarlo, hay que pedirle el RFC, hay que pedirle la CUR, hay que pedirle prácticamente hasta llevar una minuta sí, la acta y las actas de todo, y llevar... Si no estás bautizado por la Iglesia Católica, no. Sí, entonces tienes que tener una serie de elementos y cualidades que para que verdaderamente puedas hacer deducible ¿cómo se llama? El salario. No basta con el hecho de que aparezca en el estado de cuenta, ¿cómo se llama? En los documentos que tú pudieras saber demostrar. Si no está timbrado, no es deducible. Si no está pagada la retención, no es deducible. Entonces es demasiada formalidad lo que tiene este país en materia impositiva. Sí, cuando debería de ser fácil pagar impuestos. Sí, claro. O sea, aquí es que paguemos impuestos y lo haces lo más complicado. Tienes que contratar a un contador porque tú no puedes tener ni el tiempo ni la capacidad de entender el sistema. No, pero espérate. Esto nos está rebasando en el tema hasta incluso de los, ¿cómo se llama? De los contadores con el tema de la inteligencia artificial. El SAT está en su afán de recaudar y de ir recaudando más y más y más y más. Lo que han hecho es, por ejemplo, con las nóminas. ¿Qué hacen con las nóminas de los trabajadores? Por ejemplo, una nómina puede tomar al final del mes ciertos días del siguiente mes. Uh-huh. Si tú la timbras en un mes, en el mes anterior, sí, tienes que agarrar y pagar los impuestos en el mes que la timbraste. Si tú agarras, aun cuando tú, por ejemplo, tú llevas un modelo de donde tú pagas tus retenciones, donde verdaderamente lo registraste, si las pagaste, pues simple y sencillamente esas no te las cuentan. Entonces te están mandando cartas de invitación con ya a que pasa la caja registradora. Claro, con tu multa. Con tus multas y con tus retenciones, y te dicen, oye, en el mes de enero me debes 50,000 pesos de las retenciones por concepto de sueldos y salarios que no me enteraste. Pero no te mandan y te dicen, en el otro mes las pagaste. Traes diferencia. Y no te lo van a devolver. Y no te lo devuelven. Simple y sencillamente, pero es más, ni siquiera te lo dicen. O sea, las autoridades... Pues ahí nos quedamos. Sí, ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad en este momento? Pues están recaudando lo que de repente en muchas de las ocasiones está pagado. No dudo ni poquito que sí hayamos gente mala paga. Digo, hayamos porque también me voy a contar entre los buenos y los malos, ¿no? Okay. Entonces, no dudo que existamos gente mala paga. Sí, que que por alguna razón no se pagó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con lo que pagaste de más? En teoría. Pues ¿cómo se llama? Debería ser una cuestión de devolución automática. No, es que está obligado. Tienes saldo a favor. La autoridad está obligada. ¿No? La autoridad está obligada a que por oficio te deba de hacer una liquidación. ¿Sí? Y si va a hacer una liquidación, te deberían decir, mira, encontramos que pagaste aquí, nos debes acá,
nos debes una diferencia de 3 pesos, pues págame los 3 pesos, ¿no? Claro, La diferencia. así como te determinan las diferencias automáticamente, debe ser el saldo a favor, ¿no? Exactamente. No te están dando el tema de los saldos a favor. Es que ese sistema ya no funciona para cuando es saldo a favor. Así es. O entonces, incluso a los trabajadores, en muchas de las ocasiones les dicen, es que tu patrón no les devuelven sus retenciones, que les hacen de más, ¿sí? O que pagan de más los trabajadores, y le dicen, simple y sencillamente no te las devuelven porque tu patrón no pagó las retenciones, aunque las haya pagado en otro mes. O sea que a lo mejor hasta si hiciera una persona que gana el salario mínimo actual y le estuvieran reteniendo impuesto, podría hacer su declaración y solicitar la devolución anual. Sí, claro, porque el salario está exento. Okay. El salario no tiene fíjense, pago ustedes, del impuesto sobre la renta. Es que el tema del salario mínimo, yo no sé ¿qué cree usted? ¿Que siga subiendo todavía? Sí, mira, desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, porque es que vamos no a verlo. sabemos si es bueno o malo, ¿verdad? No, mira, ese es un tema que, digo, desafortunado porque lo están haciendo que se convulsione el sistema. O sea, mira, voy a explicar por qué están haciendo que se convulsione el sistema. Mira, tú vas al médico y cuando vas con el médico, agarras y le dices, señor médico o señor doctor, ¿no? Porque regularmente no le decimos médico, le decimos doctores, sí. ¿No? Vas con el doctor y le dices, fíjese que vengo porque me duele el estómago. Y te preguntan, ¿qué síntomas tiene? No, pues mire, me duele aquí, me empezó a doler del lado derecho, y luego se me subió el dolor para acá, y luego tengo agruras, tengo esto, entonces empieza uno a explicar los síntomas. Entonces el doctor lo que te dice, mire, usted va a agarrar y se va a ir a la farmacia y te llena una hojita que se llama la receta. ¿Sí? Y te dice, estas pastillas se las va a tomar usted cada 8 horas, estas cada 12 horas y estas tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el paciente se tomara todas las pastillas en una sola dosis? Pues te va a doler el estómago también, ¿no? ¿Qué? Va a convulsionar el paciente. Y a lo mejor hasta se termina en una cama de hospital haciéndole un lavado de estómago porque pues de pronto pues ya está hasta de más se medicó. Entonces, ¿qué nos ha pasado como país? Como país había tanta descomposición del sistema, porque sí lo había. Sí, claro. ¿Sí? Ocupábamos algo que empezáramos a modificar, pero las dosis tendrían que haber sido en etapas, en dosis, no en la forma como nos lo han entregado. Sí, 300% no puede aumentar. Algo no en 6 años. No puede aumentar, 300%. Entonces, eran dosis, porque pues una descomposición de más de 30 años la quieren arreglar en 6 años. No se puede. La planta de negocios no puede sostener este tipo. Mira, ¿quién ha sido el más ganón? El Seguro Social. Porque sí. tú no puedes dar de alta a un trabajador por debajo del salario mínimo. Ajá, entonces, tu base del Seguro Social es el salario mínimo. Claro. Y de ahí para adelante, entonces... Tu base aumentó. Sí, su recaudación del Seguro Social de 2018 a 2023, porque son los estados financieros que tiene publicados en su página el Seguro Social, se estima que hay alrededor del 37% de más ingresos. Pues sí, porque la gente ganó más. Porque obligaron a los patrones a que pagaran más. Y el tema, a mí que no sé qué tan complicado se escuche, es cuando una persona obrera que realizaba un trabajo sin ningún tipo de capacitación más que la mínima, llega ya entonces a ganar con ese salario mínimo lo mismo que una persona del área administrativa, que a lo mejor es un administrador de empresas o es un contador que acaba de egresar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un obrero y una persona que acaba de egresar de la facultad? ¿Les van a pagar diferente? ¿O mira, ya se están juntando? ¿Se están asimilando su salario? Ya se están juntando o ya se juntaron. De hecho, yo te puedo decir que sí, nosotros vemos en los tabuladores, como ha sido la dosis tan rápida, tan fuerte en los incrementos, que de repente no puedes agarrar y incrementar el sueldo a todo mundo. Entonces siempre se toma, ¿qué incrementaron? Pues el salario mínimo. Y nada más el de abajo. Y nomás el de abajo, porque el de arriba no le podemos incrementar porque tenemos que pagar los incrementos de abajo.
¿sí? Del salario mínimo. Entonces los otros se quedan en su mismo salario. Claro, Y porque la gente no, creo que, o sea, no existe un tabulador donde diga, este puesto va a ganar el salario mínimo y el siguiente puesto va a ganar 2 salarios mínimos. No funciona así. No. La realidad es que tú le puedes pagar 5 pesos más del salario mínimo y ya no es salario mínimo. Y no es salario mínimo, así es. Pero eso también igual llevaría a un tema impositivo para los que ganan el salario mínimo, a que les van a retener impuestos y van a ganar menos del salario mínimo. O sea, sí, porque sí hay gente que lo hace, ¿eh? Sí lo ha hecho como una especie de estrategia para no pagar tantas cuotas obrero patronales, por decirlo, ¿no? Claro. Pero no, pues no es un tema por ahí, es un tema que el salario mínimo debería de ser, el que se le entrega al trabajador debe de ser el mínimo. Porque es un tema de mínimo existencial, como dice la Corte, o el mínimo vital, como dice ¿cómo se llama? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? O sea, sí recuerdo como que no sé si sea un tema precisamente de la Cuarta Transformación, de que antes decíamos, ¿cuánta diferencia existe entre una persona, de un director de empresa a un obrero? Uh-huh. Era abismal la diferencia de salario, ¿no? Ahorita, pues ya la brecha se está disminuyendo o no se ve tan impactado ese tema. No, mira, sí se ve disminuido. Ahora, yo te digo, no es tan malo en el hecho de cuando tú quieres llevar a un estado, a tu sociedad, de bienestar, todos, a un estado, ¿no?, de bienestar. Yo creo que ese tema es un tema que los países en Europa, muchos de ellos han pasado todo un proceso, porque es un proceso, no es un tema de que de pronto vamos a llegar al mínimo vital y ya, lo llegamos, claro. No, pues es un proceso que han ido pasando ¿cómo se llama? El propio Estado, tiene que ir pasando un proceso a llegar hasta hoy en día como está. Por ejemplo, el presidente López Obrador decía a la salida de él, vamos a tener un servicio médico como Holanda al término de mi mandato. Y yo compré hasta mi gorra naranja, porque de repente dije, bueno, si vamos a tener un servicio médico como el de Holanda, pues es primer mundo, donde sí efectivamente existe un mínimo existencial, donde sí el servicio es para todos, donde incluso hay países donde no pagas ni un centavo, pero no pagas ni un centavo ni siquiera en una aportación voluntaria a la escuela, donde las personas van desde la primaria hasta la universidad o el doctorado y prácticamente está cubierta por el Estado. Eso es un tema de estado de bienestar, ¿sí? Nosotros, sí la aspiración como sociedad, como país, tiene que ser esa, porque sí tiene que ser, y esa parte, mentalidad tiene que cambiar. Sí, ¿no? Esa parte yo se la reconozco al expresidente, cuando planteó esto. Sí, yo reconozco, y ojalá lleváramos, ¿cómo se llama? Una política pública que nos lleve hasta allá donde está diciendo el presidente, porque sí tiene que ser una aspiración como sociedad. Uh-huh. Pero eso tienes que cambiar. Cultura de los empresarios, cultura de los trabajadores, la cultura de nosotros ¿cómo se llama? Los profesionistas, y la cultura de todo mundo. Sí, porque te empieza a dar taquicardia, como que ya voy a ganar el salario mínimo. Sí, o sea. Cuando todo el mundo tenía un mal concepto del salario mínimo. Exacto. Como que, nadie gana el salario mínimo. No, y nadie quería ganar salario mínimo. Pero pues ahora ya no está tan feo el salario mínimo. O sea, si lo multiplicas, pues ya le debe de alcanzar para más cosas a las personas. Sí, y lo que está haciendo, por ejemplo, el salario mínimo ahora es asfixiar al tema de las operaciones comerciales, pues, que ese es uno de los efectos que está teniendo el salario. Y por ejemplo, este aumento del salario mínimo está relacionado con la inflación que estamos viendo. No necesariamente. Mira, la propuesta que se decía era que el salario mínimo debía de crecer 2 puntos arriba de la inflación, lo cual no se me hace mal, uh-huh, porque cubres el tema de lo que viene siendo la inflación y 2 puntos como un poder adquisitivo histórico, vamos a llamarlo de esta manera, uh-huh, de lo que nos regresaran históricamente, de lo que nos deben, ¿no? Okay. De lo que nos deben los malos gobiernos, vamos a decirlo de esta manera. Sí, lo que nos debían, que nunca aumentó. Entonces, esa parte dices, órale, está bien, porque la economía no la vas a presionar, las empresas no las vas a asfixiar, y de alguna manera vas corriendo en ese proceso hasta llegar, pues, a un estado de bienestar. Uh-huh. O sea, hoy por hoy te puedo decir que incluso los países socialistas o los países ¿cómo se llama? Rusia, Cuba incluso, no tienen estos métodos de todos ganamos lo mismo.
Entonces, no, pues hay un tema de diferencia entre el que, digamos así, en la pirámide baja, en el escalón de la pirámide baja, pues está la gente de menor poder adquisitivo y de menor, digamos, obtención de salarios, hasta pues, el directivo, el líder, etcétera. No ganan lo mismo porque todo debe de ir de acuerdo también a la responsabilidad. Claro. No es nada más el trabajo físico. Sí, porque sí. un tema pues es trabajo físico y otra parte es la parte del cuate que inventó, la preparación, el cuidado, porque una vez que tú llegas a una empresa, el empresario, un buen empresario con una cultura socialmente responsable, pues no es el empresario que gana sus propias utilidades, no cuida sus utilidades. No, Él no cuida sus utilidades, lo que está cuidando son las familias que tiene alrededor de él. O sea, porque ahí es todo lo que vale. Su empresa son las familias. Entonces, un buen empresario con una responsabilidad social, eso es lo que tiene, lo que ve a su alrededor. O sea, y eso es verdaderamente los negocios que en el tiempo tienen éxito. Los que verdaderamente se ocupan también de los colaboradores, no de los trabajadores, porque trabajador debe de cambiar el término, pero sí debe de cuidarse el colaborador. La persona que me ayuda, la persona que cuida, porque finalmente los trabajadores se vuelven socios de la empresa. Claro. Somos socios de las empresas. Tan somos socios de las empresas que ellos tienen una participación al final de las empresas. Esa participación se llama reparto de utilidades. Claro. Y ese reparto de utilidades es el 10% sobre las utilidades que obtuvo la empresa. Entonces, no tienen la acción en un documento, pero lo tienen en una política pública que ya está establecida, donde los trabajadores son socios de las empresas, ¿sí? Entonces, esa parte de pronto no la dicen, no la sabemos y no la conceptualizamos porque pues está en un tema para el patrón, está en una ordenanza. Para el trabajador... Sí, es como una carga, ¿no? Sí. Cuando es el trabajo que entre todos hicimos. Entonces ahí, por eso digo, un empresario socialmente responsable tiene que ver con todos estos elementos, en el cuidado de las familias que tiene a su cargo. Ya no es el negocio en sí, son las familias que dependen de la toma de decisiones del empresario. O sea, pues no puedes ganar lo mismo que gana, con todo respeto a todas las personas, no se puede ganar lo mismo, porque claro, la responsabilidad no es lo mismo, ¿verdad? No, pues está muy interesante. Y pues bueno, vamos a otro corte y ahorita regresamos para ver ¿qué será? ¿Será que nuestro salario mínimo sea igual próximamente como Canadá y Estados Unidos? Pues ya regresamos ahora sí que a la parte final de nuestro bonito programa de Cafeteando Derecho, aquí con el doctor Juan Manuel Hernández Brito, quien nos está platicando qué onda con el impacto del aumento del salario mínimo, pues ahorita en 2025. Y contador, fíjate, otra de las cuestiones que a mí se me saltan a la mente es, ya ves que con el Tratado de Libre Comercio, pues uno de los pactos que tenían esos dos estados es de que todos tuviéramos un salario, pues algo similar, ¿no? ¿Será que con este aumento podamos llegar más a homologar un poco más con la ellos? Brecha. ¿La mira, brecha? Sí, se va a homologar, mira, pero es un tema de competitividad. Okay. O sea, el tema de competitividad tiene que ver con el tema de lo que pagan allá y lo que pagan acá. Los Estados Unidos está pugnando porque no haya más migrantes. Sí. Entonces una forma de que no vayan a llegar, pues es detener la migración a través de que se establezcan fuentes de trabajo suficientes, digamos, en esta área, en esta parte del mundo, con nosotros, ¿no? En México. En México, en este caso, entonces el famoso nearshoring, que es la relocalización de las empresas, muchas están viniendo otra vez a regresar a México, muchas que ya estaban, que se fueron, por un tema precisamente de pago de mano de obra, de salarios, están regresando a nuestro país. Y ese regresar a nuestro país, obviamente, pues el tema de los costos, lo que implica los costos en mano de obra, ya son un poquito más caros, más elevados, pero no así como en la misma homologación con el país de Estados Unidos o Canadá. ¿Por qué? Mira, ¿por qué de repente no pudieras a lo mejor ser igual? Porque tiene que haber todo un proceso, no es de aquí que ya dentro de 6 años vamos a ser iguales. No puede ser así. Porque
El primer impacto que tendría, ¿cómo se llama? En Estados Unidos sería en el tema de los productos, los costos. Los costos dentro de los productos es un elemento muy importante, y yo creo que en muchos productos es incluso mayor que a veces que la materia prima que llevan los productos, por la mano de obra que se utiliza. Entonces, a veces por decir un medicamento, por decirlo, ¿no? Se pudiera decir que no utilizan, que todo podría ser por medio de máquinas. Y no, se utiliza mucho recurso humano. Y el recurso humano, pues que tiene la capsulita esa, imagínense, que de pronto debemos de tenerla más cara, o la debemos de tener homologada al vecino país. Entonces, si nosotros se la mandáramos homologada ya, pues imagínate, el traslado, el impuesto, los pagos de lo que tenga que ver del diésel, todo lo que tiene que ver con el traslado de las mercancías, se les duplica. Entonces pierdes competitividad. Entonces ya para ellos no les es como negocio. Que tampoco les conviene que nos homologuemos tanto. Exactamente. Entonces sí tiene que haber un tema de parar el tema de la migración aquí, mantener aquí una fuente de empleo con mano de obra más barata. Con mano de obra un poquito más económica, para que sus costos tampoco se le eleven. Pues ahora, sí. ¿Nosotros qué tendríamos que hacer? Porque mira, el tema de la mano de obra, y si el costo de los productos se sigue el salario se sigue incrementando, desafortunadamente se van a empezar a incrementar los productos. Yo te platicaba que hace rato te decía que si nosotros vemos, por ejemplo, en la canasta básica, por ejemplo, el aguacate, ¿sí? El aguacate, el kilo del aguacate, allá cuando entraron tomaron esta nueva corriente política en México, el costo del aguacate era 50 pesos el kilo, 40 pesos el kilo. Hoy está 120 pesos el kilo, 108 carísimo. Pesos el kilo. Está todo carísimo. Está subiendo. Todo. El limón. Y así toda una serie de productos que se han ido incrementando por el tema también del incremento en la mano de obra. Claro, pues, en el incremento de la seguridad social, en el incremento del pago de las pensiones, en el incremento del pago de la vivienda, el incremento en todo lo que tiene como una escala de la gasolina, todo lo que tiene que ver con el tema de los costos. Entonces, claro, ese es como yo creo que ese es el tema oscuro del aumento del salario mínimo. Sí, ¿no? Claro. Entonces sí tiene un efecto en el tema de los insumos. O sea, sí que padre que las personas que ganaban el salario mínimo ahora ganen más. Sí. Sin embargo, esto implica pues que aumenten los precios de muchos de los productos de canasta básica que operan, me imagino, con personas que ganan el salario mínimo. Pues con todos, eso no le pega nada más al de salario mínimo, porque tú vas y tú mismo consumes lo mismo consumes tú un tomate, claro, que otra persona, digamos, el que trabaja el salario mínimo. ¿Y cree, por ejemplo, que haya, no sé, desempleo a causa del aumento del salario mínimo, que la gente ya no quiera contratar formalmente a las personas por tenerle que pagar un salario tan alto? Mira, el tema va a ser ese. Fíjate que yo he estado viendo ya en algunas empresas que estaban formalmente, digamos, trabajando, están buscando otras alternativas. Desafortunadamente ¿Cómo están buscando... O sea, ¿cómo voy a hacerle, no? ¿Cómo voy a hacerle para cubrir los costos? Que no es la mano de obra, sino que todo lo que conlleva consigo la mano de obra. Porque de repente hasta el impuesto sobre la nómina que se paga al Estado se vio también igual impactado. Entonces toda una serie de costos. Hoy mismo yo te platicaba que una clienta que tiene una empresa maquiladora, que la empresa maquiladora, pues la característica es traer los productos y los retorna a su lugar de origen. No se quedan productos aquí en México. Sí podrán quedarse algunos, ¿no? Algunas empresas sí tienen algún permiso especial para dejar aquí parte de la producción, pero más del 90% yo considero que la empresa maquiladora retorna sus productos. Entonces les están queriendo cobrar aranceles ya. O sea, hay un decreto que dice que para las empresas que se queden los productos en territorio nacional. Bueno, está malentendido, porque incluso hasta los propios agentes aduanales, al momento que se ha querido pasar los textiles, en este caso, ya están queriendo fincarles el arancel. Y dicen, yo no te firmo el pedimento si no pagas tu IVA y no pagas tu impuesto de la importación en el 35% que está establecido. Es que al final, de todas maneras, le va a impactar el aumento del salario mínimo a la micro, mediana y a la empresa maquiladora y la empresa formal. Creo que todos van a tener que hacer un esfuerzo pues para poder seguirle el camino a estos decretos que emiten de forma presidencial
es a través del decreto, ¿no? Sí, son decretos. Son decretos. Y pues bueno, este es un poco de lo que queríamos platicar con todos ustedes, cómo funciona, qué impacto tiene el aumento del salario mínimo, y pues le agradecemos su visita a Juan Manuel Hernández Brito, doctor, contador público certificado. Gracias por platicarnos todo lo que pasa con el salario mínimo. No, gracias a ti, Sara, es verdaderamente un placer. Gracias a la gente que verdaderamente nos escucha. Esperemos que lo escuchen, lo compartan, y pues ya saben, aquí siempre trataremos de traer temas de interés para todos ustedes y pues para saber más de nuestros derechos. Y esto fue Cafeteando Derecho.